En este video vamos a mirar cómo ajustar unos datos que vamos a coleccionar haciendo un proceso algorítmico sobre un proceso de Bernoulli. Y entonces ese proceso de Bernoulli lo vamos a repetir una cantidad de veces y con eso se va a generar una distribución de probabilidad binomial. Y la idea es comparar esa distribución binomial teórica con los datos que nosotros vamos a generar acá de manera hipotética. Entonces, recordemos pues que la distribución binomial, su función de densidad f de x es la función n combinada en x de p a la x por 1 menos p a la n menos x, donde x es la variable aleatoria discreta que va desde 0 hasta un valor n minúscula, que es la cantidad de veces que uno repite ese proceso. En este caso P me está representando la probabilidad de éxito que tengo y por lo tanto 1 menos P sería la probabilidad de fracaso. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a hacer el experimento aquí en MATLAB, ¿no? Entonces vamos a simular que voy a tirar una moneda y entonces aquí les voy a colocar en comentarios lo que vamos a tener en cuenta. Que si el valor de x es igual a 1, entonces vamos a decir que sale cara y vamos a tener un éxito. Y si el valor de x es igual a 0, entonces vamos a decir que cae sello y por lo tanto tendríamos un fracaso. Entonces la idea es contabilizar la cantidad de éxitos que tenemos. Vamos a definir n igual a 10, que va a ser el número de lanzamientos de la moneda. Entonces tiro la moneda 10 veces y en cada tiro voy mirando si sale cara o sale sello. Si sale cara es un éxito, si sale sello es un fracaso, ¿no? Y, este experimento que se lanza 10 veces, lo voy a repetir una cantidad n mayúscula de veces. Entonces este n mayúscula será el número de experimentos. Entonces esto pues de manera práctica sería casi imposible hacerlo si nosotros consideramos el número de experimentos muy grande. Por ejemplo, que voy a repetir este proceso de 10 veces tirar la moneda, lo voy a repetir 1000 veces, ¿no? La cantidad de experimentos. Es más, y si aquí en MATLAB podemos decir que hasta lo repita unas 10.000 veces. Bueno, vamos a definir quién es la probabilidad de éxito. Entonces la voy a definir como P. Entonces vamos a decir que P05, es decir, que la moneda no está cargada y por lo tanto esa será nuestra probabilidad de éxito del 50%. Entonces aquí voy a utilizar un ciclo for, y entonces ese ciclo me va a ir contabilizando la cantidad de experimentos. Entonces va desde el experimento 1 hasta el experimento 10.000 en nuestro caso. Y en cada experimento vamos a ir calculando una muestra. Entonces esa muestra la vamos a calcular como un rand, que recuerden que ese rand lo que hace es escoger un valor aleatorio entre 0 y 1 y me lo va a escoger 10 elementos aleatorios entre 0 y 1. Y entonces le vamos a hacer una pregunta. Voy a definir la variable v como la pregunta, que si la muestra es menor que p. Entonces, esa muestra es menor que p. Entonces, la respuesta que da MATLAB cuando preguntamos esto, si la muestra es menor que p, entonces la respuesta me da como unos y ceros. 1 si el resultado es correcto y 0 si el resultado es falso, ¿no? Entonces vamos a calcular la cantidad de éxitos en la posición I
porque eso tengo que hacerlo para cada experimento. Entonces, la cantidad de éxitos va a ser ¿quién? Pues noten que, por ejemplo, hagamos uno acá para que me comprendan. Por ejemplo, yo digo que voy a tirar 10 veces este rand, entonces me da estos valores y digo, bueno, llamémoslo V, ¿sí? A ese rand ahí, y entonces digo, V es menor que P, menor que 0.5, entonces él me muestra unos, me mostraría si unos para los valores que sí son menor que 0.5 y ceros para los que son mayor. Entonces vamos a decir que x es igual a 1 sale cara cuando, entonces vamos a decir cuando x sea menor que p, ¿no? Y saldría sello, vamos a suponer, cuando x es mayor o igual que p. Ustedes podrían suponer lo contrario, ¿no? Si x es mayor o igual que p, entonces digo que sale sello. Sale cara. Si x es menor que p, digo que sale sello, pero yo lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Entonces, por lo tanto, si yo quiero medir cuántos éxitos tengo, pues simplemente sumo las componentes, sumo cuántos unos tengo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Sumar ese vector v. Entonces, la suma de ese vector v me va a dar el total de caras en cada uno de esos experimentos. Entonces, aquí ya tenemos los éxitos, por lo tanto podríamos definir también los fracasos en la posición I, que serían el número de sellos, y eso pues no es más que al N le voy a restar los éxitos en la posición I. Y entonces aquí me daría el total de fracasos. Entonces ya tengo esto y lo finalizo el ciclo. Entonces ahí lo hago, todo eso voy contabilizando para cada uno. Ahora lo que vamos a hacer es graficar un histograma. Entonces vamos a graficar el histograma. Entonces voy a graficar el histograma, pero vamos a crear unos bordes de forma que el X va desde 0 hasta 10. ¿Sí? Pero entonces, como el histograma tiene unos bordecitos, las barritas tienen un borde, el tamaño de clase necesito que me quede 0, 1, 2, 3 hasta 10, por lo tanto, el valor inicial lo voy a empezar en menos 0.5 y el valor final en 10.5. Entonces lo voy a empezar. Aquí voy a generar la variable discreta. Bueno, primero que todo los bordes desde menos 0.5 que vaya de 1 en 1 y que llegue hasta el n, que le habíamos dicho 10. Entonces sería el n más 0.5. Eso por si de pronto nosotros queremos modificar el número de lanzamientos. Entonces ya que tengo ese n, voy a graficar el histograma. Y entonces en ese histograma voy a graficar el número de éxitos versus los bordes, ¿no? Incluyendo los bordes. Entonces aquí podemos colocar un X label, que sería el número de caras, y un Y label, que sería el número de experimentos, ¿no? Y un título, le vamos a poner ajuste de la distribución, ajuste distribución binomial. Entonces vamos a correrlo por el momento, ¿no? Entonces noten que aquí tenemos nuestro histograma, el histograma, que es un proceso de Bernoulli,
Y entonces aquí tenemos nuestro experimento. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los bines que van desde 0, 1, 2, 3 hasta llegar a 10. Entonces vamos a... y el valor máximo del bin nos da 2.42 por 10 a la 3, es decir, 2420 aproximadamente, ¿no? Es decir, que lo que me está diciendo eh, es que aproximadamente que salieron 4 caras que tuvieron, a ver, qué pena que aquí tengo un error, vamos a mirar a ver cómo lo corregimos, porque necesito que el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 hasta el 10 me queden en el centro de cada bin, no me queden en la mitad. Entonces, bueno, el error estaba en que los bordes los dejé desde 0 hasta n, y entonces lo único que hice fue en el eje X definirlos desde un punto 5 antes de 0 hasta un punto 5 después de n. Entonces sería desde menos 0.5 hasta 10.5 en nuestro caso. Entonces ahí ya me queda ya definido cada marca de clase en el número de caras, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que este valor final, que serían 2490 aproximadamente experimentos, de los 10.000 que habíamos dado, sacaron 5 caras en los 10 lanzamientos, ¿no? Eso sería la forma. Bueno, entonces aquí pues podemos calcular su valor esperado. Entonces, es el valor esperado. Recordemos que de la distribución binomial, nosotros habíamos dicho que el valor esperado en una distribución binomial, el valor esperado es d mu igual a n por p, ¿no? La cantidad de n por el p. Entonces, si nosotros calculamos acá, entonces en nuestro código, entonces el valor esperado lo podemos calcular como el n multiplicado por p. ¿Mm? Entonces, y podemos calcular también este sería el valor esperado, o la media, y vamos a calcular el promedio. Entonces, este es el promedio, la mean de la variable éxitos. Entonces, este que está aquí, este sería el promedio real, ¿no? El promedio real. Promedio datos reales. Y esta es la media teórica, ¿no? Entonces vamos a comparar esos dos valores. Entonces con un fprintf voy a imprimir la media teórica. Sería porcentaje 1.2 tipo float, y en este caso la media teórica sería el valor esperado, el val esp, y vamos a imprimir también la media experimental, que sería el promedio que calculamos acá. Entonces vamos a comparar esos dos. Pues este experimento, como lo hace de manera aleatoria, cada vez va a ir modificándose, ¿no? Entonces aquí podemos miren que la media teórica me dice que el valor esperado que necesito es de 5.000, y la media experimental, que este sería el promedio real de los datos, es de 4.98, es aproximadamente la media teórica, ¿no? Entonces, por lo tanto, la teoría y la realidad en este caso están aproximadamente iguales. Entonces ya con eso nosotros podríamos
graficar la distribución, la gráfica de la PDF, ¿no? Entonces vamos a graficar de la PDF. Entonces para eso voy a ir a lo que hicimos en el video anterior. Entonces ese make disk, vamos a definir esto de aquí. Entonces lo que voy a hacer es copiar esto. Entonces primero definimos nuestra variable discreta, que nuestra variable discreta no sería más que 0, 1 hasta 10, hasta el n. Esta sería la variable discreta. Vamos a utilizar el makeDisk como la distribución binomial. Entonces, distribución binomial. Necesitamos el valor de n en nuestro caso. Entonces, el valor de n, ese n mayúscula, pues acá yo lo definí como una n minúscula, que es el número de experimentos, y el valor de p, que lo había definido también como la variable p. Entonces vamos a graficar la función de densidad de probabilidad PDF para la distribución binomial. Pero recuerden que también aquí voy a hacer el F, vamos a colocarle aquí fcar de las caras, ¿no? Con las caras. Entonces ese fcar pues no va a ser más que la cantidad de experimentos n multiplicado eh, por la f, ya que acá, a diferencia de la distribución continua, esta función, esta PDF, sí me está determinando la probabilidad en cada punto XD, sería que no, la probabilidad en cada punto XD. Entonces, por lo tanto, si yo multiplico por n, estoy calculando la cantidad de experimentos que tienen esa propiedad, ¿no? Quedan 0, quedan 1, quedan 2, quedan 3 caras, etc. Entonces, esta sí me está midiendo la cantidad de experimentos, teóricos. Los que están en color azul son los reales y estos serían los teóricos. Entonces, lo que vamos a hacer es un hold on y vamos a graficar la variable discreta xd versus la f de caras, fcar. La voy a graficar en color rojo con una lineecita que la vaya uniendo con líneas y con un tamaño de línea de 1.5. Entonces vamos a correrlo y aquí podemos observar que la distribución teórica se acomoda a los datos reales que yo tenía, ¿no? De los lanzamientos. Entonces con eso yo ya puedo calcular probabilidades, ¿no? Entonces aquí voy a copiar lo que hicimos del cálculo de probabilidades con esa distribución y se van a dar cuenta que es casi exactamente lo mismo que hicimos en la distribución de probabilidad normal, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de que un X sea mayor que B, entonces, por ejemplo, B, en este caso es discreto, entonces, por lo tanto, digo que quiero calcular cuál es la probabilidad de que hayan experimentos mayor, que hayan salido de los 10 lanzamientos, hayan salido mayor o igual a 7 lanzamientos. Entonces, aquí el B sería 7 y el P1 lo definimos como 1 menos la CDF en B, ¿no? Que es lo mismo. Y entonces decimos la probabilidad de que X sea mayor que ese valor es de P1. Si quiero menor que un A, entonces definimos el A. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto es la probabilidad de que un X sea menor o igual que 3. Entonces en la CDF
calculo ese valor A. Imprimimos, creo que ahí ya está impreso. Listo. Y si quiero calcular la probabilidad en un intervalo, por ejemplo, que esté entre A y B, entonces es lo mismo que está acá. Ahora, si yo quiero calcular la cantidad de experimentos aquí, experimentos entre, entonces este sería tipo integer entre caras son, sería entonces el n mayúscula multiplicado por esa probabilidad. Entonces vamos a correrlo. Entonces aquí tenemos que la probabilidad de que salgan mayor o igual a 7 caras es del 5.47%, que salgan menor o igual a 3 caras es del 17.19% y que salgan entre 3 y 7 caras pues sería del 77.34%, ¿no? Y esa cantidad de experimentos entre 3 y 7 caras son 7.734, aproximadamente 7.735 de los 10.000 experimentos tienen una probabilidad de entre 3 y 7 caras. Ahora, aquí nosotros también podemos calcular la probabilidad de que un X sea igual a un valor, llamémoslo X0. Entonces, para eso definimos ese valor X0. Por ejemplo, quiero saber cuántos experimentos tuvieron 4 caras. Entonces, defino el 4 y entonces aquí lo que hago es no en la CDF, sino en la PDF. Entonces, defino es en la PDF. En la PDF vamos a definir en esto. Entonces le digo, pero aquí en lugar de colocar XD, coloco el valor X0. Y esa sería la probabilidad 4, llamémosla. Y esa sería la probabilidad. Vamos aquí. Esto lo puedo hacer en la discreta. En las continuas no puedo evaluar en un punto específico, ¿no? Pero en discretas sí. Entonces aquí tengo la probabilidad de que un X sea exactamente igual a, bueno, esto es de tipo íntegro, entero, igual a 4, ¿no? Entonces es este valor. Entonces aquí colocamos el valor X0 y acá P sub 4. Estos de acá también los voy a cambiar porque todas estas probabilidades aquí son de tipo entero, integer, integer, integer. Muy bien. Entonces aquí estamos calculando la cantidad de experimentos que tienen exactamente 4 caras. Son, y entonces aquí colocamos el valor de X0, el n por P sub 4. Entonces vamos a correrlo y podemos observar entonces que la probabilidad de que X sea igual a 4 es del 0.2051, es decir, el 20.51% de los experimentos tuvieron de los 10 lanzamientos 4 caras. Entonces, por lo tanto, la cantidad de experimentos que tienen 4 caras son aproximadamente 2.051 experimentos de los 10.000, que equivalen al 20.51% aproximadamente.